Contraté a una mujer para que limpiara la casa mientras toda mi familia estaba fuera. Como una hora después, me llamó y me susurró: «Señora, ¿hay alguien más en casa?». Me quedé paralizada. «No». «¿Por qué pregunta?». «Hay una mujer arriba». Empecé a temblar. «Sal de ahí ahora mismo». Llamé a la policía y conduje a casa a toda velocidad. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Ese día, me desperté con el plan de limpiar la casa yo misma. Quería que todo estuviera impecable, sobre todo antes de que volvieran las lluvias costeras. Cuando la humedad hace que todo se sienta más pesado y sucio, me arremangué, cogí un trapo y me paré frente a la ventana del salón, lista para empezar con entusiasmo. Mientras limpiaba el cristal, el teléfono en mi bolsillo vibró. Miré la pantalla. Era Yvette, mi amiga de la infancia, a quien no había visto en muchos años. Su alegre voz llenó el teléfono, haciéndome saber que solo estaría de paso por Savannah, Georgia, por un día, y que quería invitarme a un café. Me conmovió oír su voz familiar. Yvette y yo compartíamos tantos recuerdos, corriendo por los campos, trasnochando, hablando de nuestros sueños. ¿Cómo iba a negarme? Pero pensando en toda la limpieza que tenía que hacer, dudé un momento. No podía dejar la casa así. Entonces recordé a Brianna Paris, la veinteañera que vivía en el callejón cerca de mi casa. Era menuda, amable y necesitaba un trabajo extra para pagar sus clases en la universidad. La llamé y aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad. Le di instrucciones precisas: limpiar el estudio, fregar las escaleras del segundo piso y, sobre todo, tener cuidado con las viejas estanterías polvorientas de mi marido, Jerome. Le dejé una llave de repuesto y le pedí que cerrara bien la puerta cuando terminara. Conduje hasta el Magnolia Tree Café, donde Yvette me esperaba. Nos sentamos bajo un roble enorme. Me contó sobre su vida en la ciudad, sobre sus hijos, que ya eran mayores. Le hablé de Jerome, de su trabajo como novelista publicado y de mis días tranquilos, aunque a veces vacíos. Nos reímos, recordando viejos tiempos. En medio de nuestra charla, mi teléfono volvió a sonar. Vi el número. Era Brianna. Sonreí, pensando que llamaba para decir que había terminado. Pero cuando contesté, no oí su habitual voz tímida. En cambio, oí una respiración agitada, como si intentara contener el pánico. «Señorita Simone», susurró con una voz temblorosa que apenas pude oír. «¿Hay alguien más en casa?». Se me paró el corazón. «No», respondí, intentando sonar tranquila. «Estoy tomando un café. Mi marido está en la editorial y no volverá hasta esta noche». «¿Qué pasa, Brianna?». Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Solo podía oír su respiración entrecortada. De repente, se le quebró la voz. Había una mujer en el segundo piso. Estaba limpiando las escaleras y la vi. Llevaba un vestido blanco largo y el pelo revuelto. Caminó por el pasillo y desapareció en la última habitación. Sus palabras fueron como un cuchillo helado en el pecho. Intenté mantener la calma, pero la mano que sostenía el teléfono temblaba. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado. La casa tenía más de 70 años, pero siempre cerrábamos todo con cuidado. ¿Cómo pudo haber entrado alguien? Me disculpé con una veterinaria, diciéndole que tenía una emergencia. Me miró preocupada, pero negué con la cabeza, incapaz de explicar más. Le dije a Brianne por teléfono: «Brianna, sal ahora mismo. Cierra la puerta y espera afuera. Voy para allá». Llamé a la policía mientras conducía, con la voz quebrada por la ansiedad. Le expliqué que había un intruso en la casa, intentando dar detalles aunque mi mente era un torbellino. Intenté llamar a Brianna de nuevo, pero no contestó. Cada llamada sin respuesta me hacía latir el corazón con más fuerza, como si intentara escaparse de mi pecho. Imaginé lo peor, que algo le había pasado o que el intruso la había atacado. Ese día, las calles de Savannah me parecieron interminables, aunque pisaba a fondo el acelerador. Cuando llegué a casa, una patrulla ya estaba estacionada frente a la puerta.
Brianna estaba sentada encorvada en el escalón de entrada, pálida, con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Corrí hacia ella, la abracé y le pregunté con ansiedad, ¿estás bien? ¿Viste algo más? Brianna simplemente negó con la cabeza, con los labios apretados como si no pudiera pronunciar palabra. Dos policías, uno de mediana edad con mirada seria y otro más joven, salieron de la casa. Dijeron que habían revisado cada rincón, cada habitación, cada armario, debajo de las camas, incluso el cobertizo del patio trasero. No había nadie. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas sin un solo rasguño ni marca extraña. Suspiré de alivio, pero la inquietud no me abandonó. Brianna relató, todavía temblando. Juro que la vi, señorita Simone. No parecía real. Era como una sombra. No me atreveré a subir al segundo piso otra vez. Le acaricié el hombro para consolarla, pero una duda empezó a crecer en mi interior. Esta casa tenía más de 70 años. Había pertenecido a la familia de Jerome antes de que nos mudáramos. Las paredes de ladrillo, las puertas de madera que crujían, los rincones oscuros, siempre me habían hecho sentir que ocultaban algo. Pero no podía imaginarme a una mujer. Justo entonces, oí el sedán de Jerome detenerse en el camino adoquinado frente a la casa. Salió, sorprendido al ver el coche patrulla y a mí junto a Brianna. Lo tomé del brazo y le conté rápidamente lo sucedido. Esperaba que estuviera tan preocupado como yo, que quisiera averiguar qué estaba pasando, pero Jerome solo sonrió débilmente, una sonrisa que rara vez veía. Se acercó a Brianna, le dio una palmadita en el hombro y le dijo con voz suave, casi burlona. Debiste estar cansada, cariño, y confundiste el reflejo del sol con una sombra. Nuestra casa es vieja. Tiene muchos rincones que engañan la vista. Brianna bajó la cabeza sin decir nada más. La miré con el corazón apesadumbrado. Sabía que no era una chica caprichosa. Era trabajadora, honesta. No tenía por qué inventar algo así. Pero la mirada de Jerome, su calma, empezó a hacerme dudar de mí misma. Quizás tenía razón. Pedí disculpas a la policía por haberlos hecho venir. Una amarga vergüenza me invadió el pecho. Le pagué a Brianna, le pedí que se fuera a descansar y le prometí que la llamaría si la necesitaba. 3 meses después, me jubilé oficialmente. Se acabaron las mañanas apresuradas preparándome para el trabajo, las reuniones interminables, los días corriendo contra plazos. La vieja casa de Savannah se convirtió en mi mundo, pero el cambio de ritmo me mantenía despierta por las noches. Todas las noches me quedaba despierta mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad. Durante esas noches, empecé a notar ruidos extraños provenientes del ático. Al principio, eran ruidos leves, como si algo pequeño cayera accidentalmente al suelo. Me convencí de que era el viento que entraba por las viejas ventanas o el crujido de la madera por el cambio de tiempo. Pero poco a poco, los sonidos se hicieron más claros, más vívidos. Oía algo como una silla raspando el suelo, lento y pesado. Luego, pasos ligeros pero constantes, como si alguien caminara de un lado a otro. A veces incluso oía el crujido del papel, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro en silencio. Se lo dije a Jerome una mañana mientras desayunábamos en la cocina. Intenté mantener la voz firme, pero no pude evitar sentirme inquieta. Cariño, últimamente he estado oyendo ruidos en el ático. No es el viento. Parece que hay alguien ahí arriba. Jerome bostezó sin levantar la vista del periódico que tenía en las manos. Respondió distraídamente, solo son ratas, Simone. Nuestro ático es viejo. Está lleno de cosas. Es el paraíso de los ratones. Mañana compraré trampas. Las pongo y ya está. Al día siguiente, tal como prometió, Jerome trajo a casa unas trampas grandes de metal, de esas que hacen un ruido fuerte al cerrarse. Las colocó al pie de la escalera que sube al ático, justo debajo de la vieja puerta de madera. Ahí, dijo, sacudiéndose las manos. Ahora puedes dormir tranquila, mi amor.
Curiosamente, los ruidos desaparecieron por completo después de eso. No más pasos, ni sillas que raspaban, ni papel que crujía. Suspiré aliviada, convenciéndome de que Jerome tenía razón. Quizás solo eran ratones y me había preocupado demasiado. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas, cosas imposibles de ignorar. Una tarde, compré un paquete de salchicha picante en el mercado local, mi favorita por su intenso sabor. A Jerome, en cambio, nunca le había gustado nada picante. Ni siquiera lo probaba. Envolví la salchicha con cuidado en papel y la guardé en el refrigerador, pensando en disfrutarla el fin de semana. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, me quedé paralizada. Faltaba un trozo grande. El corte era irregular, como si alguien lo hubiera cortado con prisa. Le pregunté a Jerome, que leía el periódico en la sala, ¿sacaste un poco de salchicha del refrigerador? Levantó la vista, frunciendo el ceño, como si mi pregunta fuera absurda. Ayer me apetecía probar algo picante, así que corté un trocito, respondió distraídamente. Estaba bueno, la verdad. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Jerome nunca había tolerado el picante. Incluso se quejaba cuando cocinaba algo con demasiado condimento, pero no quería discutir, así que asentí y me fui. Una duda se alojó en mi pecho. Unos días después, la salchicha había desaparecido por completo. Revolví el refrigerador, revisé la basura, pero no encontré ni rastro. Esta vez, no le pregunté nada a Jerome. Una sensación incómoda, como un bloque de hielo, comenzó a instalarse en mi interior. Entonces, un sábado por la tarde, Jerome y yo fuimos en coche a Charleston, Carolina del Sur, a visitar a unos viejos amigos. Salimos temprano por la mañana y volvimos tarde por la noche. Al entrar, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Subí al baño del segundo piso para lavarme la cara y quitarme el cansancio del día. Pero al entrar, sentí algo frío y húmedo. El suelo estaba empapado. El agua se filtraba entre mis sandalias, helada. El suelo estaba completamente mojado, como si alguien acabara de ducharse. Miré a mi alrededor y vi gotas que aún resbalaban por las paredes de la ducha, brillando bajo la luz. Mi corazón latía con fuerza. No había habido nadie en casa en todo el día. ¿Cómo era posible? Llamé a Jerome con la voz temblorosa. Ven aquí, por favor. El baño está empapado como si alguien se hubiera bañado. Entró, miró un momento y se encogió de hombros. Debía de ser la lluvia de la tarde que entraba por la rejilla del techo, mi amor. Miré por la ventana. La calle frente a la casa estaba seca bajo las farolas. No ha llovido, Jerome, dije, intentando parecer tranquila. Frunció el ceño, ligeramente molesto. Entonces debía de ser una fuga en las tuberías viejas. Uno siempre se preocupa por nada. Mañana llamaré a un fontanero. Pero él nunca llamó a un fontanero. Durante los días siguientes, el suelo del baño estaba seco, como si nada hubiera pasado. Revisé la rejilla de ventilación y las tuberías, pero todo parecía normal. La explicación de Jerome, aunque razonable, no logró borrar la sensación de inquietud que crecía en mi interior. Los ruidos en el ático, la salchicha desaparecida, el charco de agua sin origen aparente. Todo parecía fragmentos inconexos, pero al juntarlos, formaban una imagen contradictoria en la que no podía dejar de pensar. Una semana después, decidí limpiar el estudio de Jerome. Era su orgullo, una pequeña habitación en el segundo piso con estanterías de roble polvorientas llenas de cientos de libros y documentos antiguos. Siempre pensé que algún día deberíamos donar algunos de los libros que rara vez leemos a la biblioteca municipal para que llegaran a manos de quienes los necesitaban. Ese día me quedé en medio de la habitación clasificando los libros en el escritorio de Jerome. Había montones de borradores, notas y papeles apilados caóticamente, como si nunca hubiera tenido intención de organizarlos. Al levantar una pila pesada, me tembló la mano y todos los papeles se desparramaron por el suelo.
El sonido de los papeles al caer rompió el silencio de la habitación y me sobresaltó. Me agaché para recogerlos, y justo en ese momento, un pequeño cajón de madera que llevaba años atascado se abrió de golpe con un clic seco. Dudé un instante y miré dentro del cajón. Allí, bajo una pila de borradores amarillos, había un pequeño cuaderno de tapa dura con la cubierta de cuero marrón oscuro y las esquinas desgastadas. Parecía viejo. No parecía pertenecer a Jerome. Siempre le gustaron las cosas modernas y pulcras, portátiles, bolígrafos y hojas blancas inmaculadas. Ese cuaderno con la cubierta de cuero desgastada y un cordón suelto parecía de otra época. Con una mezcla de curiosidad y temor, lo tomé en mis manos temblorosas y abrí la primera página. Dentro había páginas llenas de cartas escritas a mano. La caligrafía era suave, elegante, claramente de mujer. Hojeé las páginas, hojeándolas. Eran esquemas de historias, descripciones de personajes, ideas para la trama. Había un fragmento que hablaba de un pequeño pueblo en la ladera de una montaña donde una mujer vivía sola, esperando a alguien que nunca regresaría. Otro mencionaba un secreto enterrado con detalles que me pusieron los pelos de punta. Estas ideas, aunque distintas, tenían un heredero similar a las tramas de las novelas más famosas de Jerome, las que le dieron su renombre. Mi corazón latía con fuerza, mi garganta seca. No podía ser una coincidencia. Conozco a Jerome demasiado bien. Odia escribir a mano. Siempre decía que era lento y desordenado, una pérdida de tiempo. Todo lo suyo, desde los borradores de novelas hasta las notas de trabajo y las listas de la compra, lo hacía en el ordenador. Recuerdo una vez que le pedí que anotara la dirección de un restaurante. En lugar de coger el bolígrafo que tenía a su lado, encendió el ordenador para escribir. Entonces, ¿de quién era esa libreta? ¿De un colaborador secreto? ¿De un admirador? Me senté en la silla con la libreta pesando en las manos. Una parte de mí quería enseñársela a Jerome en cuanto volviera. Quería oír su explicación, pero dudé. Lo conozco demasiado bien. Jerome siempre sabe cómo hacer que todo suene lógico. Sonreía. Decía que era un regalo de un lector o una vieja idea de cuando intentaba escribir a mano. Y yo, como tantas otras veces, asentía y dejaba que todo se sumiera en el silencio. Pero esta vez no. No quería soltarla. Con cuidado, volví a guardar la libreta en el cajón y la empujé hasta el fondo, como si temiera que desapareciera si no la mantenía oculta. Esa noche, volví a estar en vela. Tumbada en la cama, miraba el techo y escuchaba el tic-tac del reloj en la oscuridad. Alrededor de las 2 de la madrugada, un leve crujido provenía del pasillo. Era un ruido leve, pero en el silencio de la noche, era claramente audible, como un susurro inquietante. Me incorporé bruscamente, con el corazón desbocado. No sé por qué, pero inmediatamente pensé en la pequeña puerta que daba al ático, la que Jerome y yo casi nunca abríamos. Me levanté con cuidado, sin encender la luz, temiendo que la claridad hiciera añicos la verdad que estaba a punto de descubrir. La tenue luz de la luna entraba por la ventana lo justo para ver una rendija. La puerta del ático estaba entreabierta. Una corriente fría y húmeda descendía, trayendo consigo el olor a papel viejo y aire viciado. Me quedé inmóvil, con los pies pegados al suelo. El miedo mezclado con la curiosidad me paralizaba. Regresé a la habitación y sacudí suavemente el hombro de mi marido. Jerome, despierta. La puerta del ático está abierta. Jerome gimió medio dormido y se levantó con un gesto irritado. Se puso las zapatillas y caminó delante de mí por el pasillo sin decir palabra. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. El pestillo estaba firmemente puesto, como si nadie lo hubiera tocado. Me quedé allí, mirando fijamente, buscando alguna señal. Un rasguño, una grieta, nada. Jerome se volvió hacia mí con expresión de cansancio y decepción. Simone, dijo en tono grave y exhausto, últimamente has estado demasiado tensa. No duermes bien. Por eso ves cosas que no existen. Vuelve a la cama.
Me acompañó de vuelta. Me acosté, pero con los ojos bien abiertos, fijos en el techo. Por primera vez, empecé a dudar de mí misma, preguntándome si realmente lo había imaginado todo. En los días siguientes, desde que encontré el misterioso cuaderno, intenté mantener la normalidad. Aunque la inquietud me consumía por dentro, empecé a fijarme en cada gesto, cada mirada, cada palabra de Jerome. Últimamente, había adquirido una nueva costumbre que solo aumentaba mis sospechas. Sobre las 10 de la noche, cuando ya estaba en la cama con un libro en las manos, lista para dormir, me decía que tenía que seguir trabajando en el estudio. Necesito concentrarme un poco, Simone, solía decir con voz suave pero firme. El manuscrito está en una parte complicada. Duérmete primero. Asentía sonriendo. Pero cada vez que se cerraba la puerta del estudio, sentía que una distancia invisible se abría aún más entre nosotros. Una noche, me desperté sedienta. El reloj de la mesa marcaba casi la 1 de la madrugada, y el segundero parecía contar algo en la oscuridad. Extendí la mano para tocar a Jerome, pero la cama estaba vacía, las sábanas frías, como si nunca hubiera estado allí. El corazón me dio un vuelco. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. ¿Dónde estaba? Me puse una bata fina y salí al pasillo, pensando que se habría quedado dormido en el escritorio, como le pasaba a veces cuando la presión de la editorial lo agotaba. Caminé por el pasillo oscuro. La tenue luz del salón proyectaba extrañas sombras en las paredes. Empujé la puerta del estudio, pero la habitación estaba vacía. La pantalla del ordenador estaba apagada, la silla perfectamente colocada debajo del escritorio, como si no hubiera habido nadie. Grité suavemente, «Jerome». Mi voz resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. Bajé a la cocina, pensando que habría ido a por agua, pero también estaba vacía. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, haciendo que las sombras de los platos en los estantes parecieran fantasmas. Empecé a caminar por la casa, llamándolo por su nombre, con la voz cada vez más temblorosa. El corazón me latía con fuerza, como si presintiera que estaba a punto de enfrentarme a algo. Al pasar por la escalera que conducía al segundo piso, oí unos pasos muy suaves, casi imperceptibles si no hubiera estado prestando atención. Levanté la vista y, bajo la tenue luz del pasillo, vi una silueta que descendía lentamente. Era Jerome. Iba descalzo, caminaba con cuidado, como si no quisiera hacer el más mínimo ruido. En la mano llevaba un plato de porcelana, de los que usábamos para las cenas de fin de semana. Al verme allí, abrió mucho los ojos. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. El plato se le resbaló de las manos, cayó al suelo de piedra con un fuerte ruido metálico y se hizo añicos. Ese sonido rompió el silencio de la noche, me sobresaltó y retrocedí un paso. Miré los fragmentos, confundida. El plato estaba vacío, limpio, sin restos de comida ni grasa, como si lo hubieran lavado con esmero. Eso solo aumentó mi desconcierto. Miré a Jerome y le pregunté con voz temblorosa, «¿Qué hacías ahí arriba a estas horas? Creía que estabas en el estudio». Se agachó y empezó a recoger los pedazos con movimientos lentos, como si intentara ganar tiempo para pensar en una respuesta. Evitó mi mirada y dijo en tono forzado, «Me quedé atascado al final del libro. El editor no deja de presionarme, ¿sabes? Necesitaba un lugar tranquilo, así que subí un rato. Tenía hambre y subí con algo de comida. Me quedé allí, viéndolo recoger los pedazos, sin poder creerle del todo. Me arrodillé para ayudarlo. Cuando nuestros dedos rozaron el suelo frío, sentí un escalofrío de distancia. Esa mano que una vez me reconfortó ahora me heló la piel. Sabía que estaba bajo mucha presión por parte de la editorial. Las constantes llamadas del señor Sterling, su editor, lo mantenían tenso. Tal vez, me dije, solo necesitaba espacio para escribir. Tal vez estaba exagerando. A la mañana siguiente, la casa estaba pesada, como si una nube invisible flotara sobre nosotros. Me desperté cansada,
con la cabeza llena de dudas sin respuesta. Jerome, evitando mirarme, se levantó más temprano de lo habitual. Lo oí preparar café en silencio, el suave tintineo de la porcelana, pero sin el habitual buenos días. Se encerró en el estudio, cerrando. Cerré la puerta con firmeza, y sabía que no quería interrupciones. Me quedé en el pasillo mirando la puerta de madera con el corazón apesadumbrado. Cerca del mediodía, Jerome apareció, vestido con un traje gris y una pequeña maleta. Se detuvo en la sala, donde yo estaba sentada con una taza de té frío. Necesito irme unos días, dijo con voz monótona y sin emociones. Quizás vaya a Atlanta. Necesito un cambio de aires para inspirarme. Levanté la vista, sorprendida. Jerome nunca se iba sin avisar. Siempre lo planeaba todo con antelación. Consultó el itinerario conmigo. ¿Por qué tan de repente?, pregunté, intentando parecer tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. No me miró directamente. Tenía los ojos fijos en la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de los cristales polvorientos. La idea me vino de repente, respondió con voz monótona. Ten cuidado mientras no estoy. Pero justo antes de salir por la puerta, se giró de repente y me puso las manos sobre los hombros. Su agarre era más fuerte de lo habitual, lo que me sobresaltó. Simone, dijo en voz baja y seria, mientras estoy fuera, no dejes entrar a nadie. ¿Me oyes? Sobre todo a nadie de la editorial. Si el señor Sterling, mi editor, viene a buscarme, dile que me fui de viaje y que no sabes cuándo volveré. Asentí, pero una sensación de inquietud creció dentro de mí. Sus palabras no sonaron como una simple advertencia, sino como una orden, una alerta. Jerome llevaba fuera unas 2 horas cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi al señor Sterling, el editor de Jerome, junto a una joven asistente. Ambos parecían impacientes. Dudé un momento, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo un aleteo en el pecho. Las palabras de Jerome resonaron en mi cabeza, pero no podía quedarme allí sin responder. Respiré hondo, abrí la puerta y forcé una sonrisa. El señor Sterling no esperó a que lo invitara a pasar. Entró directamente a la sala de estar con expresión molesta. Señorita Whitlock, dijo con voz áspera. Sé que Jerome está en casa. Deje de cubrirlo. Necesitamos el manuscrito urgentemente. La fecha límite fue hace 2 semanas. Manteniendo la compostura, repetí exactamente lo que Jerome me había pedido. Lo siento, señor Sterling, pero Jerome se fue esta mañana a buscar inspiración. No sé cuándo volverá. El señor Sterling soltó una risa irónica que me heló la sangre. Señaló hacia la casa de los Hamilton, nuestros vecinos de enfrente. No me mienta más, dijo con brusquedad. El señor Hamilton me dijo que ve la luz del ático encendida hasta muy tarde todas las noches. Si Jerome trabaja tanto, debería tener el manuscrito listo, no esconderse así. La joven asistente, una chica de mirada amable, intervino. Señora, solo queremos ayudar. Si el señor Jerome está sufriendo un bloqueo creativo, debería hablar con nosotros. Podemos apoyarlo. Su tono era amable, pero ya no podía concentrarme. Las palabras del señor Sterling me impactaron. La luz del ático. Nunca me había fijado en eso. Casi nunca subíamos. Estaba lleno de cajas viejas y telarañas. ¿Por qué habría una luz encendida? ¿Y por qué decía el señor Hamilton que la veía todas las noches? Mi corazón pareció detenerse. Intenté mantener la compostura mientras los acompañaba a la puerta, prometiendo avisar a Jerome en cuanto tuviera noticias. Pero al cerrar la puerta, me apoyé en ella, temblando. Mi mente corría. Los fragmentos dispersos empezaron a encajar. Los ruidos en el ático, el trozo de salchicha que desapareció, el charco en el baño, el misterioso cuaderno, el plato vacío y ahora la luz. Todo apuntaba al mismo lugar. El ático, ese espacio olvidado en el que no había estado durante años. Ya no sentía miedo.
En cambio, una fría determinación empezó a crecer dentro de mí, como una llama silenciosa que me impulsaba a descubrir la verdad. Fui al cobertizo del patio trasero, donde una tenue luz de la farola se filtraba por la rendija de la puerta. El olor a polvo y aceite viejo me hizo toser. Busqué la vieja escalera plegable que no habíamos usado desde que nos mudamos. Era pesada, cubierta de polvo y telarañas, como si el tiempo la hubiera olvidado. Arrastré la escalera por el pasillo del segundo piso. Cada escalón me pesaba como si cargara con todas las sospechas acumuladas. Cuando la coloqué bajo la trampilla que conducía al ático, sentí que el corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era una urgencia, la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El pestillo metálico estaba oxidado, tan rígido que tuve que usar todas mis fuerzas, apretar los dientes y empujar con fuerza hasta que cedió. El metal emitió un clic seco como una advertencia final. Levanté la trampilla y descendió una corriente de aire húmedo y sofocante, trayendo consigo el olor a papel viejo y años de confinamiento. Ese olor me revolvió el estómago, pero no me detuve. Encendí la linterna del teléfono. La fría luz blanca atravesó la oscuridad. Respiré hondo y subí. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si me guiara hacia un mundo para el que no estaba preparada. El ático era más grande de lo que imaginaba. Un espacio oscuro lleno de cajas de cartón apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas polvorientas y telarañas colgando como cortinas fantasmales. La única luz provenía de una pequeña ventana sucia, que dejaba rayos opacos en el suelo de madera. Recorrí todo el espacio con la linterna. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. En el rincón más alejado del ático, había un pequeño espacio organizado, como un oasis en medio del caos, una mesa de madera, una silla con una pata rota y una lámpara de aceite tenuemente encendida, que proyectaba una luz amarillenta, casi moribunda. Y entonces la vi, una mujer sentada de espaldas a mí. Era delgada, con una larga melena blanca y enredada que le caía sobre los hombros como una cascada olvidada. Llevaba un vestido blanco amarillento con los bordes rotos. El sonido del lápiz rascando el papel era lo único que rompía el silencio, como un débil latido de vida. Me quedé paralizada, con la garganta cerrada, incapaz de articular palabra. Tartamudeé. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Mi voz sonaba débil, engullida por la oscuridad. El lápiz se detuvo. La mujer giró la cabeza bruscamente. Bajo la tenue luz de la lámpara, apareció su rostro demacrado y pálido. Sus ojos estaban hundidos, cansados, pero con algo familiar que me hizo temblar. Mi mundo se derrumbó. Me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en un viejo tronco para no caer. Era Alana, mi hermana, el rostro que no había visto en 30 años, solo en sueños y fotos borrosas. Alana, a quien toda la familia creía perdida para siempre, estaba allí, en el ático de mi casa, en un estado que me partía el alma. A su alrededor había un pequeño mundo de existencia secreta, una enorme pila de manuscritos, varias latas vacías, botellas de agua con ruedas, una manta sucia sobre un colchón delgado y un cubo viejo para sus necesidades. Todo era la prueba viviente de una vida en cautiverio. Alana me miró, con los labios secos temblando. Intentó hablar, su voz, como si hubiera olvidado cómo. Hermana Simone. No pudo decir más. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si suplicara un perdón que aún no entendía. Ya no oía nada. Lágrimas calientes brotaron y corrieron por mis mejillas. Caminé hacia ella como un sonámbulo, con las piernas temblorosas, la cabeza dando vueltas. Alana, mi hermana, la que había llorado hasta que mi alma se secó, pensando que la había perdido para siempre. Ahora estaba aquí, viva, como un fantasma dentro de mi propia casa. Tomé su delgado brazo. Sentí cada frágil hueso bajo su piel. Baja a la sala de estar, dije entre sollozos, con la voz quebrada. Baja ahora, Alana, la ayudé a levantarse. Una tormenta de emociones rugió dentro de mí.
Alegría por encontrarla, dolor por verla así y miedo a las preguntas que gritaban en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién le había hecho esto? Y Jerome, ¿qué tenía que ver con esto? La guié por las escaleras. Cada paso era inseguro, como si sus piernas no recordaran lo que fue salir de ese ático oscuro. La luz de la casa iluminaba su rostro, resaltando sus rasgos hundidos y sus ojos entrecerrados, desacostumbrados al resplandor. Parecía una criatura de la oscuridad, viendo el sol por primera vez, y eso me rompió el corazón. Alana, mi hermana, que una vez brilló como el sol de Savannah, ahora no era más que una sombra frágil. La llevé a la sala. La senté con cuidado en el sillón más cómodo, donde la suave luz de una lámpara cayó sobre ella como una caricia. Corrí a la cocina, llené un vaso con agua fría y, con manos temblorosas, se lo llevé. Alana intentó sostenerlo, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramó. Me arrodillé, sostuve el vaso y la ayudé a beber sorbo a sorbo. Las lágrimas me escocieron en los ojos, pero las contuve. No quería que me viera débil. Necesitaba que fuera fuerte, al menos por ahora. Tras unos sorbos, Alana rompió a llorar. No fue un llanto suave. Fue un grito silencioso, como si todos los años de dolor reprimido estallaran a la vez. Se desplomó sobre mi hombro. Su delgado cuerpo se estremeció, y solo pude abrazarla fuerte, sintiendo cada vértebra a través de su ropa. No le pregunté nada. Me quedé allí en silencio, dejándola llorar, dejando que las lágrimas se llevaran parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando Alana finalmente se calmó, empezó a hablar, con la voz entrecortada, apenas un susurro. «Hermana Simone», murmuró, mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Nunca pensé que la volvería a ver, y menos así. Tomé su mano, apretándola suavemente, intentando transmitirle algo de cariño. «Dime, Alana», dije con voz firme pero tierna. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?» Entonces empezó a contarme cada palabra como una puñalada. Habló de aquella fatídica noche de hace 30 años, cuando su vida se derrumbó. Darren Albright, su editor en la editorial, la había citado en su apartamento para hablar de trabajo. Alana, ingenua y joven, le creyó. Pero cuando llegó, Darren estaba borracho. Su mirada ya no era la de un jefe, sino la de un depredador. Intentó imponerse a ella. Su voz estaba cargada de amenaza. Alana se defendió con todas sus fuerzas. Lo empujó, pero él no se detuvo. En medio del forcejeo, entró en pánico, agarró una pequeña estatua de mármol y lo golpeó en la cabeza. «Hermana, solo quería que parara», dijo con la voz entrecortada. No quería decir que no quisiera que eso pasara, pero el golpe fue demasiado fuerte. Darren cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa de centro, y quedó inmóvil, sin dar señales de vida. Alana contó que estaba paralizada, sin saber qué hacer, con la mente en blanco por el miedo. Justo entonces, apareció Jerome. Dijo que solo pasaba para invitarla a cenar a nuestra casa. Pero al entrar, presenció toda la aterradora escena. «Quería llamar a la policía, hermana», dijo Alana con los ojos enrojecidos. «Quería entregarme, hacer lo correcto, pero Jerome no me dejó». Se quedó allí mirándola con una calma escalofriante. «Irás a la cárcel, Alana», dijo con voz fría. «Perderás toda tu vida. Déjame ayudarte por Simone. Te protegeré». Escuché, con el cuerpo helado. Jerome, el esposo al que amaba, en quien confiaba, había manipulado a mi hermana valiéndose de mi propio amor por él. Convenció a Alana de que ocultar la verdad era la única manera de protegerme, de evitar que nuestra familia cargara con la vergüenza. Esa noche, aprovechando la oscuridad y el aislamiento del bosque bajo cerca del río Ohichi, Jerome cargó el cuerpo de Darren en su coche. Rápidamente cavó una tumba en la ladera, en un lugar desconocido, y enterró allí el secreto. Luego trajo a Alana a nuestra casa cuando yo ya dormía y la escondió en el ático.
Será solo temporal, le dijo, hasta que todo se calme. Pero lo temporal se convirtió en 30 años. Jerome convirtió a Alana en un fantasma, viviendo en secreto en casa de su hermana. Cuando la policía investigó, descubrieron que Darren había retirado una gran suma de dinero antes de desaparecer. Jerome difundió hábilmente el rumor de que Elena y Darren tenían una aventura y se habían escapado juntos. Esa historia, sumada a las desapariciones de ambos, hizo que todos, incluso yo, creyéramos que era cierta. La investigación se estancó y Alana, a los ojos del mundo, se convirtió en una fugitiva que abandonó a su familia. Me quedé allí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no de tristeza. Era de rabia. Era el dolor de la traición. Recordé los días posteriores a la desaparición de Alana, cuando lloré hasta quedarme sin fuerzas, cuando nuestra madre envejeció de la noche a la mañana por el dolor. Recordé la repentina carrera literaria de Jerome, sus exitosas novelas, la riqueza y la fama que alcanzamos. Todo se basaba en el dolor y el sacrificio de mi hermana. No lo sabía, Alana, susurré con la voz entrecortada. No sabía nada. Confiaba en él. Los primeros años en el ático fueron un infierno, hermana, continuó Alana con voz de caballo, la mirada perdida, como si reviviera aquellos días oscuros. Vivía con miedo, culpa y una soledad insoportable. Todas las noches soñaba que la policía venía a por mí, o peor aún, que estaba atrapada para siempre en la oscuridad. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Para no volverme loca, empecé a escribir. Escribía sobre las historias que soñaba, sobre mundos donde podría ser libre, donde no sería una sombra. Escuchaba, sintiendo cada palabra como una puñalada. Imaginé a Alana, la joven vibrante que una vez fue, encorvada en ese ático frío, aferrándose al lápiz como la última chispa de esperanza. Y un día, continuó, Jerome encontró mis escritos. Pensé que me animaría, que me diría que los guardara para mí. Pero no, hermana, sus ojos brillaban como si hubiera descubierto un tesoro. Dijo, Alana, tienes talento. Escribe bien para mí. Seré tu voz ante el mundo. Estaba paralizada. La cabeza me daba vueltas. Recordé aquella vez que Jerome anunció de repente que dejaba su trabajo de contabilidad en el periódico para dedicarse a su pasión por la escritura. Amigos y familiares se sorprendieron porque nunca antes había mostrado interés por la literatura. Me sentí orgullosa de él, pensando que había encontrado una chispa creativa que jamás imaginé. Pero ahora la verdad era como una bofetada. Jerome no era escritor. Era un ladrón que le había robado el talento a Alana, convirtiéndola en una escritora fantasma. Un fantasma en el sentido más literal, encerrada en mi propia casa. Alana continuó, con la voz temblorosa, pero llena de amargura. Muchas veces quise parar, entregarme a la policía. No soportaba la culpa, la sensación de vivir una vida que no era mía. Pero cada vez que lo decía, Jerome me amenazaba. Dijo que si me entregaba, tú serías la que más sufriría. Dijo que no podría soportar el golpe de saber que tu hermana había cometido un delito y que tu marido era su cómplice. Dijo que lo perderías todo, tu familia, tu reputación, todo lo que amas. Me mordí el labio. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Las palabras de Alana me desgarraron el corazón. Jerome había usado mi amor y el de Alana para manipularla y mantenerla en la oscuridad. Me cubrí la cara intentando contener los sollozos. Perdóname, Alana, susurré con la voz entrecortada. No lo sabía. Nunca lo imaginé. Pero Alana negó con la cabeza. Tomó mis manos y sus finos dedos las apretaron con fuerza, como si intentara sacarme del dolor. No te disculpes, hermana, dijo. Yo también dejé que me manipulara. Tenía miedo. Creía que hacer lo que me decía era la única manera de protegerte. Contó que vivir así en secreto se había vuelto cada vez más difícil, sobre todo desde que me jubilé y pasaba más tiempo en casa. Antes, porque salía temprano, volvía tarde y me dormía justo después.
cena para tener energía al día siguiente. Nunca me di cuenta. Por eso tenía que ducharme rápido cuando ustedes dos salían, dijo, bajando la mirada. Por eso tenía que robar comida del refrigerador por la noche. Intenté no dejar rastros, pero a veces era torpe, como el charco de agua en el baño o el trozo de salchicha que compraste. De repente, recordé todos esos detalles extraños, señales que había decidido ignorar. Ahora todo tenía sentido, pero era una sensación demasiado dolorosa para aceptarla. Pensé en las novelas de Jerome que había leído y admirado. Siempre me había preguntado por qué la ambientación parecía tan antigua, tan nostálgica, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Los personajes no usaban celulares. Internet no existía. Escribían cartas. Esperaban en vano como almas perdidas. Ahora lo entendía. No era un estilo literario. Era porque el mundo de Alana realmente se había detenido hacía 30 años. Estaba atrapada en el pasado. Solo podía escribir sobre lo que conocía. Esas historias de dos personas que nunca lograron reencontrarse eran un reflejo de su propia tragedia, una vida separada del mundo exterior. Alana me tomó las manos con los ojos llenos de lágrimas. Hermana Simone, dijo con voz temblorosa pero firme, no puedo seguir viviendo así. He pagado por mi error durante 30 años en esta prisión. Ahora quiero enfrentar la justicia real. Quiero entregarme. Sus palabras fueron como una puñalada final, cortando los últimos hilos de esperanza que me quedaban. La perdí una vez cuando pensé que había huido lejos. No quería perderla de nuevo. Pero al mirarla a los ojos, supe que era lo que necesitaba. Liberación, la verdad, por muy dolorosa que fuera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero asentí, apretando su mano con fuerza. De acuerdo, Alana, dije con la voz entrecortada. Te llevaré a la comisaría. Lo afrontaremos todo juntas. La abracé, sintiendo su frágil cuerpo entre mis brazos. Mi corazón estaba lleno de dolor, pero también había una pequeña chispa. La esperanza de que, aunque tarde, aún podría ayudarla a recuperar su libertad. A la mañana siguiente, vestía a Alana con uno de mis conjuntos limpios. El vestido le quedaba grande para su delgada figura, pero al menos la hacía lucir más presentable. No habíamos dormido en toda la noche. Me senté a su lado en la sala, contándole cómo había cambiado el mundo. Los edificios altos, los smartphones pegados a todos y los seres queridos que ya no estaban. Alana solo escuchaba en silencio, con la mirada perdida, como si intentara imaginar un mundo que le habían robado. Conduje hasta la comisaría central con Alana sentada a mi lado. Estaba encorvada en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la ventanilla, como una desconocida que ve un planeta desconocido por primera vez. Todo ha cambiado demasiado, susurró, asombrada al ver pasar los coches eléctricos o a los niños tomando fotos con sus móviles. Le tomé la mano y la apreté suavemente, intentando animarla. Estoy aquí, Alana, dije con voz temblorosa. Saldremos de esto juntos. En el departamento de policía, pedí hablar directamente con el jefe de detectives. Al principio, se negaron, diciendo que necesitábamos una cita. Pero cuando mencioné la desaparición de Alana Whitlock, ocurrida hace 30 años, su actitud cambió por completo. Un agente nos condujo a una sala de interrogatorios, una pequeña habitación con paredes grises y una mesa metálica helada. Con mi ayuda, Alana comenzó a contar su historia. Su voz era clara y serena, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Habló de aquella fatídica noche, de Darren, del golpe accidental que le quitó la vida y de cómo Jerome la escondió en el ático, convirtiéndola en un fantasma durante 3 décadas. La policía escuchó con incredulidad. Uno tomaba notas sin parar, mientras otro hablaba por la radio con tono urgente. La confesión de Alana conmocionó a todo el departamento de policía. Los expedientes del caso se reabrieron de inmediato. Un equipo de investigación fue enviado a mi casa para registrar el ático y reunir pruebas de la vida oculta de Alana.
los manuscritos, los contenedores de comida, la manta sucia. Otro grupo, siguiendo las precisas indicaciones de Alana, partió hacia los bosques bajo cerca del río Ohichi. Tras unas horas de búsqueda, encontraron restos humanos enterrados bajo un viejo árbol en lo profundo del bosque. Los análisis preliminares de ADN confirmaron que se trataba de los restos de Darren Albright, el hombre que todos creían que había huido con ella. Ese mismo día se emitió la orden de arresto contra Jerome. La policía preparó una emboscada en nuestra casa, a la espera de su regreso de su viaje a Atlanta. Yo no estaba allí, pero más tarde el señor Hamilton, nuestro vecino, me contó que Jerome no opuso resistencia cuando lo esposaron frente a la puerta. Simplemente bajó la cabeza, con el rostro inexpresivo, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Al oír eso, sentí un extraño vacío. El hombre que una vez amé, en quien confié ciegamente, ahora no era más que una sombra lejana, cargando con el secreto que destruyó a toda mi familia. Contraté al mejor abogado para Alana, alguien que se comprometió a luchar para que recibiera clemencia. Con el argumento de la defensa propia y los 30 años que pasó en prisión, manipulada por Jerome, él creía que la justicia la vería como una víctima, no como una criminal. Pasé todo el día preparando cosas para llevarle. Ropa limpia, libros y los platos que más amaba de niña. Quería que supiera que, pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado. Pero unos días después, mientras empacaba cosas para visitarla, sonó el teléfono. Una voz fría y formal habló desde el otro lado de la línea. Señora Whitlock, lamentamos informarle. Alana Whitlock se quitó la vida en el centro de detención anoche. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Mi mundo se hizo añicos otra vez. Alana, mi hermana, la que acababa de recuperar, había decidido irse para siempre, dejándome sola en un dolor indescriptible. Ella había dicho la verdad. Había enfrentado su pasado, pero quizá no soportaría otra prueba ni las escaleras de un mundo que no perdona. El oficial dijo que Alana me había dejado una carta. Esa tarde me la entregaron. La sostuve con manos temblorosas, mirando su caligrafía suave y familiar, la misma que había visto en el cuaderno del ático, pero ahora era torpe, inestable, como si hubiera usado sus últimas fuerzas para escribirla. Abrí la carta y las lágrimas brotaron antes de leer la primera línea. Querida hermana Simone, escribió, cuando leas esto, seré verdaderamente libre. Durante 30 años, escribí para sobrevivir, para no desaparecer, pero nunca pude escribir con mi propio nombre. Viví como un fantasma, y ahora es el momento de que ese fantasma se disuelva. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Fue lo único correcto que hice. No estés triste. Piensa que he terminado la historia de mi vida. El manuscrito final sigue en el ático, dentro de una caja de madera debajo de la mesa. Es la única obra que escribí sobre mí. Si puedes, por favor, deja que lleve el nombre de Lucia Whitlock. Doblé la carta, la abracé contra mi pecho y la empapé con mis lágrimas. Lucia Whitlock, el nombre que Alana quería usar si alguna vez se convertía en escritora, el nombre que le robaron. Sabía que tenía que cumplir su último deseo. Buscaría ese manuscrito y lo sacaría a la luz para que el mundo conociera la historia de Alana. No como un fantasma, sino como una mujer, una escritora, un alma que luchó por ser libre. El juicio contra Jerome se llevó a cabo unos meses después, convirtiéndose en un escándalo que sacudió a todo el país. La prensa lo llamó el escándalo del escritor fantasma de Savannah. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia de la vida de Alana. Una joven encerrada, despojada de su libertad y utilizada para construir la fama de un hombre que no la merecía. Ante la evidencia irrefutable, los restos de Darren hallados en el bosque de la zona baja, los manuscritos hallados en el ático y el testimonio de Alana antes de morir, Jerome bajó la cabeza y confesó. Fue acusado de múltiples delitos graves, apropiación ilegal de derechos de autor, privación ilegal de libertad, conspiración para encubrir un delito y obstrucción a la justicia.
La sentencia fue un final merecido, pero no sentí alivio. Para mí, Jerome había muerto el día que descubrí la verdad, el día en que el hombre que amaba se convirtió en un extraño. No asistí al juicio. No pude enfrentarlo. No pude mirar a los ojos que una vez me dijeron palabras de amor, pero que ocultaban un secreto tan terrible. En cambio, regresé a la casa, que una vez fue un hogar, pero ahora era solo un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía sobre la calle adoquinada, decidí volver al ático. Esta vez, ya no sentía miedo ni opresión. Subí cada peldaño con una linterna en la mano, pero mi corazón se sentía más ligero, como si buscara una parte de Alana que había dejado atrás. Encontré la caja de madera debajo de la mesa, tal como había escrito en la carta. Era una caja pequeña, vieja pero bien cuidada, como si guardara su último tesoro. Dentro había una pila de manuscritos cuidadosamente escritos a mano en páginas amarillentas. La letra suave y fluida de Alana era clara, como si estuviera allí contándome su historia. Llevé la caja a la sala, me senté bajo la lámpara del escritorio y comencé a leer. Era una autobiografía, una novela sobre su propia vida. Escribió sobre nuestra infancia, sobre los días corriendo por los campos de la sabana, sobre los sueños de ser escritora. Una vez me hizo una confesión. Me contó la terrible noche que le robó el futuro. Los 30 años vividos en la oscuridad y la increíble fuerza que tuvo para no dejar que su alma se quebrara. Cada página era una puñalada, pero también un canto a la resiliencia, al amor por la vida, por dura que fuera. Pasé semanas editando el manuscrito, revisando cada línea con cuidado, como si tocara el alma de Alana. Hubo noches en que me quedé despierta hasta el amanecer con lágrimas en los ojos mientras leía los pasajes donde hablaba de su soledad en el ático o de las veces que imaginaba ser libre caminando hacia la luz del sol. El libro no era solo su historia, sino la voz de una persona olvidada, despojada de su identidad. Sabía que tenía que darlo a conocer al mundo para que Alana no fuera solo un nombre en mi memoria, sino una verdadera escritora. Contacté con la editorial que había trabajado con Jerome. Al principio, dudaron, temerosos del escándalo que la rodeaba, pero cuando les envié el manuscrito de Alana, quedaron completamente convencidos. Esta es una obra maestra, me dijo el editor por teléfono, con la voz llena de emoción. La publicaremos, y lo haremos con todo el respeto que Alana merece. El libro se publicó bajo su verdadero nombre, Alana Whitlock. En la primera página, en lugar de un prólogo, solo escribí una frase. Nadie debería estar preso en la oscuridad, especialmente si ama la libertad. Era mi mensaje para ella, para mi querida hermana, a quien amaba en este mundo. El libro se convirtió en un fenómeno. Lectores de todo Estados Unidos, y luego del mundo entero, se conmovieron con la historia de Alana. Admiraron su talento literario, su sinceridad y la poesía en cada línea. Las antiguas obras de Jerome, ahora reeditadas bajo el nombre de Alana, también volvieron a venderse como una forma de escribir la injusticia. Alana, aunque ya no estaba, finalmente se convirtió en una escritora auténtica, reconocida y querida. Leí las reseñas, las cartas de los lectores, y sentí una opresión y a la vez una calidez en el corazón. Lo lograste, Alana, pensé. Has recuperado la voz. A veces todavía subo al ático. Ya no es un lugar de confinamiento, sino que lo han limpiado y convertido en una pequeña biblioteca. Abro la ventana para que entre la luz del sol, iluminando las estanterías donde se encuentran las obras de Alana, colocadas con respeto. Me quedo allí, mirando la animada calle. La voz de Alana ha sido recuperada, y de alguna manera se ha hecho justicia. Sé que está en algún lugar, bajo la luz del sol, en las páginas de los libros y en mi corazón, libre para siempre. Y cuando todo terminó, comprendí algo. No hay muro lo suficientemente grueso como para encerrar la verdad para siempre. La mentira, por muy bien oculta que esté, se pudre con el tiempo, como el polvo que cubre las viejas estanterías.
La vida de Alana demuestra que el silencio a veces puede ser más cruel que la culpa, y que el miedo puede convertir a una persona en un fantasma dentro de su propia existencia. Si hay una lección que quiero dejarles, es esta. Atrévanse a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Hablen aunque les tiemble la voz. Porque solo cuando nos atrevemos a salir de la oscuridad somos verdaderamente libres. Y solo cuando se dice la verdad, las almas encarceladas finalmente descansan. La historia que acaban de escuchar ha cambiado de nombre y lugar para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? De verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían el silencio para mantener la paz o lo enfrentarían todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión porque cada historia puede convertirse en una luz que ilumina el camino para otros. Dios siempre bendice y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Seguro que les sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento. ¿Les gustó la historia y desde qué ciudad la escuchan? Nos vemos en los comentarios. Si les gustó, pueden apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por su apoyo. Espero con ansia sus comentarios. En la pantalla, pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.